los aminoglucósidos, que hoy en día encierran sobre todo a la gentamicina y a la amicacina, aunque hubo otros representantes muy populares como la tobramicina, la canamicina, la netilmicina, la isepamicina. Hoy en día la genta y la amicacina son los que sobreviven. Son fármacos de uso también exclusivamente hospitalario y que se administran solamente por la vía parenteral. No hay presentaciones orales de aminoglucósidos, con la excepción de la neomicina, que no se absorbe por la vía intestinal y se puede utilizar en el manejo de infecciones gastrointestinales. Tenemos en segundo lugar a los macrólidos. Estos fármacos son medicamentos de espectro reducido, agrupan a la eritromicina, a la claritromicina y la acitromicina, aunque a algunos autores les gusta poner a la acitromicina en un subgrupo que más que macrólidos se les denomina azálidos, porque tienen un grupo azo, un nitrógeno adicional en el anillo grande de esta molécula. Sin embargo, este es más un truco mercadológico que una clasificación real. Tanto los macrólidos clásicos como la acitromicina tienen el mismo mecanismo de acción. Se utilizan mucho en infecciones de la vía respiratoria por afectar mayormente a las bacterias gram positivas, aunque otros gram negativos también pueden ser susceptibles y pueden ser utilizados en algunas condiciones excepcionales en el manejo incluso de enfermedades del tracto digestivo. Esto es válido particularmente para la acitromicina. Tenemos a las tetraciclinas, que son fármacos que tuvieron un boom en los 50, se les consideró de hecho a los primeros antimicrobianos de amplio espectro, y las tetraciclinas, sin embargo, rápidamente generaron resistencia en las poblaciones bacterianas y han ido cayendo lentamente en desuso. Sin embargo, hace aproximadamente 5 años surge la tigeciclina, que es una tetraciclina de administración parenteral de uso hospitalario, de muy amplio espectro y que se puede utilizar como monoterapia en diferentes tipos de infecciones que incluyen a las infecciones de piel y tejidos blandos, a las infecciones intraabdominales y a la neumonía adquirida en la comunidad pero que requiere hospitalización. Como les digo, la tigeciclina es un muy buen antibiótico, pero este es un antibiótico parenteral que se usa solo en condiciones de hospital. Fármacos que podríamos llamar huérfanos en el sentido de que no pertenecen a una clase como tal, sino que son fármacos aislados, son el cloranfenicol, que hemos dejado de usar durante muchos años por sus efectos tóxicos, pero que vale la pena recuperar cuando estamos enfrentando bacterias multiresistentes. Sigue siendo una herramienta importante en el manejo de la tifoidea. Las lincosamidas, que incluyen a la lincomicina y a la clindamicina, estos dos son fármacos que se utilizan en el combate de infecciones por gram positivos, lo mismo que los macrólidos, y aquí también caen las streptograminas. De hecho, usualmente se les refiere como un solo grupo, macrólidos, lincosaminas y streptograminas. De las streptograminas quedan muy pocos representantes. La combinación de quinupristina, dalfopristina, es una combinación que se utilizó en el ambiente hospitalario, pero que rápidamente cayó en desuso por la alta resistencia. Y finalmente el linezolid, un fármaco huérfano del grupo de las oxazolidinonas, solamente con actividad contra gram positivos y que se utiliza nuevamente solo en el hospital. Finalmente tenemos fármacos que alteran los ácidos nucleicos. Son fármacos que tienen una actividad de una o de otra manera que interfiere con la replicación del DNA o con la transcripción del DNA a RNA. Aquí tenemos a los antifolato, fármacos que inhiben la síntesis del ácido fólico y que agrupan a las sulfonamidas y al trimetoprim. Casi siempre los usamos en conjunto en esta combinación de sulfametoxazol-trimetoprim, también llamada cotrimoxazol. Las quinolonas, que son fármacos que inhiben a la girasa y a la topoisomerasa 4, son fármacos, estas enzimas mantienen el DNA bacteriano súper enrollado. Las quinolonas inhiben a esta enzima y convierten a las enzimas en pequeñas tijeras que van degradando el DNA bacteriano. La primera de ellas fue el ácido enalidíxico, hoy casi en desuso. Después quinolonas de segunda generación que agrupan al cipro y al levofloxacino. Y finalmente el último sobreviviente de las quinolonas de tercera generación, el moxifloxacino, con un espectro más dirigido a las bacterias gram positivas.
Finalmente, las rifamicinas, que son fármacos que se abandonaron también durante muchos años, su principal papel es en el manejo de la tuberculosis, del cual no vamos a hablar mucho. Sin embargo, las rifamicinas empezaron también a utilizarse en el combate de infecciones multiresistentes. El principal representante es la rifampicina, que es una rifamicina semisintética, y un recién llegado a México es la rifaximina, que es una rifamicina que no se absorbe por el tracto digestivo y que se ha mal empleado en el combate de infecciones de la vía digestiva, cuando en realidad su único papel es en el manejo de situaciones muy particulares que requieren de la eliminación de la microbiota intestinal, como es la encefalopatía hepática y otros problemas de esta naturaleza. Ahora bien, otros antibióticos que vale la pena poner por separado son, en primer lugar, la nitrofurantoína, un fármaco que se metaboliza en el interior de la célula bacteriana y desde ahí genera especies reactivas que dañan diferentes blancos de acción en la célula bacteriana, de modo tal que no es posible colocarlos en las clasificaciones anteriores. Esta nitrofurantoína solo se puede utilizar en infecciones bajas de la vía urinaria, en cistitis, en donde tiene un papel muy importante. La metenamina, que recién regresa también al mercado mexicano, es tal vez el único que podríamos considerar más que antibiótico un desinfectante o antiséptico de la vía urinaria, porque la metenamina se convierte en un desinfectante poderosísimo que es el formaldehído al interior de la vía urinaria, y esto desde luego erradica las poblaciones bacterianas, pero también tiene un costo en términos de toxicidad para la mucosa del tracto urinario, para el urotelio. Y finalmente el metronidazol, que realmente no es un antibiótico como tal, lo utilizamos mucho en el combate de la amibiasis, pero en el terreno de la farmacología antibacteriana tiene un papel porque actúa sobre bacterias anaerobias, de modo tal que se le combina con otros tratamientos cuando tenemos la posibilidad de enfrentar a una infección de tipo anaeróbica. No nos vamos a referir a los antifímicos en esta plática porque estos requerirían un abordaje totalmente distinto. Los fármacos que se utilizan en el manejo de la tuberculosis, tanto por su farmacología como por las características microbianas de Mycobacterium tuberculosis, no pueden ponerse en el mismo paquete que la antibioticoterapia típica porque realmente son extraordinariamente distintos. Ahora bien, veamos rápidamente algunas indicaciones generales. ¿Qué fármacos sí utilizar en el manejo de la infección respiratoria? Bueno, aquí tenemos a las aminopenicilinas, AMPI o amoxicilina, solas o combinadas con antibióticos que inhiben a las beta-lactamasas, y estas son el clavulanato, el sulbactam y el tazobactam. La combinación más popular en México, amoxicilina con clavulanato. Pensemos en cefalosporinas de primera o tercera generación. De primera porque la mayor parte de las infecciones de la vía respiratoria son causadas por gram positivos, de tercera que son antibióticos de mayor espectro. Los macrólidos, que afectan específicamente a bacterias intracelulares como Mycoplasma, lo que se llamaba anteriormente clamidia y ahora llamamos de otra manera, una forma un poco más actualizada, clamidófila y legionela. Estos macrólidos también tienen una buena actividad contra los cocos gram positivos como el neumococo, y las fluoroquinolonas, pero de aquí exclusivamente las de tercera generación, específicamente moxi y gemifloxacin. No debemos usar, al menos no en la terapia de infección respiratoria adquirida en la comunidad, no debemos usar aminoglucósidos que tienen poca actividad sobre gram positivos y poca actividad sobre bacterias intracelulares. No debemos utilizar inhibidores de folato como sulfametoxazol trimetoprim por la muy alta resistencia. No debemos utilizar cefalosporinas parenterales, siempre habrá una cefalosporina oral que pueda hacer el trabajo y estamos, insisto, hablando del paciente ambulatorio, y las fluoroquinolonas de segunda generación como cipro y levofloxacino no tienen un papel útil en el manejo de infecciones de la vía respiratoria. La vía urinaria es probablemente la segunda causa de consulta en términos de procesos infecciosos. ¿Qué antibióticos podemos utilizar en el manejo de las infecciones de la vía urinaria? Nuevamente, aminopenicilinas, usualmente asociadas a inhibidor de beta-lactamasas.
Cefalosporinas, ahora de segunda generación, porque estamos hablando de una etiología dominada por bacterias gram negativas, o de tercera generación, fluoroquinolonas de segunda generación, como cipro o levofloxacino, nitrofurantoína, que es una herramienta muy importante, pero solo a usarse en infecciones bajas, cistitis, no en pielonefritis, lo mismo que fosfomicina y lo mismo que metenamina, aunque la metenamina tiene pocos estudios clínicos, precisamente porque es un fármaco que ha dejado de usarse por muchos años. Y finalmente, los inhibidores de folato fueron la primera indicación de este tipo de fármacos, son el sulfametoxazol trimetoprim, que ahora cae lentamente en desuso en el manejo de infecciones de la vía urinaria por las altas tasas de resistencia. No debemos utilizar ni macrólidos ni lincosamidas. El uso de clindamicina en infección de vías urinarias no tiene ningún sentido. No debemos utilizar aminoglucósidos, parte porque son parenterales, parte porque son profundamente nefrotóxicos y deben de quedar reservados entonces a casos de pielonefritis grave, lo mismo que las cefalosporinas parenterales, ya que nuevamente no tenemos necesidad de recurrir a la vía parenteral, salvo en los casos de pielonefritis grave, y no debemos utilizar fluoroquinolonas de tercera generación como moxi o gemifloxacin. Pensemos ahora en la vía digestiva. En realidad, la mayor parte de las infecciones del tracto digestivo, de la vía intestinal, son infecciones que no requieren de antibióticos. Son infecciones que la gran mayoría no son bacterianas y las bacterianas suelen resolverse espontáneamente, lo que llamamos infecciones autolimitadas.